Bienvenidas, bienvenidos al conversatorio de presentación del número 7 de la revista Incidencias, dedicado al dossier Revisitar la relación humano-naturaleza, genealogías, disputas y horizontes ético-políticos. Es el cuarto año de nuestra revista, estamos muy contentos de que podamos continuar con este proyecto editorial. Este número surge en un contexto marcado por la urgencia de una catástrofe socioambiental global, donde el deterioro ecológico y los conflictos territoriales nos interpelan profundamente. Desde una mirada crítica y plural, Incidencias, la revista del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, nos invita a desmontar las dicotomías heredadas como humano-naturaleza o cultura-biología, que han legitimado prácticas extractivistas y formas de despojo. Los diversos artículos que conforman este dossier exploran los diversos debates epistemológicos y ontológicos que subyacen en nuestra relación con la naturaleza. Visibilizan las resistencias socioambientales que emergen de estos conflictos y evidencian una lucha entre visiones contrapuestas del mundo y del desarrollo. A partir de estas reflexiones se proponen horizontes ético-políticos para imaginar alternativas más justas y sostenibles para nuestra vida en común. Este espacio de diálogo busca abrir una pausa reflexiva, reconociendo la interdependencia radical que nos vincula con todos los seres vivos y nos convoca a pensar colectivamente nuevas formas de coexistencia desde la academia, desde los saberes comunitarios y de las experiencias territoriales. Para este diálogo, para este conversatorio, pues hemos invitado principalmente a los autores de este dossier. Aquí estamos la mitad de los autores, otros no han podido estar, y unos presenciales y otros que estarán en línea. Entonces, también hemos invitado a este diálogo a la doctora Valentina Campos Cabral. Ella es directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero Puebla y es secretaria ejecutiva del Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabilidad. Es representante institucional de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, la Red de Sustentabilidad de la ANUYES y de la Red de Ecología Integral. Ella trabaja como investigadora sobre conflictos y movimientos socioambientales por la defensa del territorio y sobre la gestión de bienes naturales y la educación ambiental. Y además es parte del consejo editorial de la revista Incidencias. Bueno, también quiero agradecer la presencia de otros miembros del consejo editorial que están aquí con nosotros. Pues quiero presentar también a los que estamos aquí presentes. Quiero comenzar con Melissa Jara Corona, es autora de uno de los textos sobre el parque urbano en el siglo XXI, una mirada desde la ecología política urbana. Melissa es estudiante de licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentables aquí en la Universidad Iberoamericana y participó en la sección de Nuevas Vocaciones Investigativas. Pues bienvenida, Melissa. También tenemos a distancia, ya les decía, tenemos a Andrea Sánchez Álvarez, que es estudiante del 8º semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales de aquí de la Ibero Puebla. Ella realizó su servicio becario en el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga en el Lima, donde es directora Valentina, en proyectos vinculados al análisis de los impactos sociales y ambientales de megaproyectos extractivos en Puebla. Ella está en línea porque se encuentra realizando sus prácticas profesionales en Chicago. Ella colaboró con el texto La deficiente representación internacional de las comunidades indígenas, el caso de Ixtacamaxtitlán y la minera Almaden Minerals en México, 1912-1924. Bienvenida, Andrea. Aquí presente también tenemos al doctor Ulises Alonso Pérez. Él
colaboró con el texto Ecosofía, pensar los problemas ecológicos desde la filosofía. El doctor Diego Ulises es profesor en filosofía en la Universidad Autónoma de Puebla, es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Sus líneas de investigación incluyen fenomenología, hermenéutica y ontología. Bienvenido, Diego Ulises. También tenemos aquí presente con nosotros al maestro Alexander López Ganem. Él colaboró con el texto El problema del capital natural y la ontología ecoliberal. El maestro Alexander está próximo en terminar su doctorado en filosofía contemporánea en la Universidad de Puebla, en la Benemérita Universidad de Puebla. Él es especialista en historia del pensamiento económico y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y actualmente se desempeña como académico en Ecosofía y Humanidades Ambientales en la UTLAB. También tenemos a distancia al maestro Mauricio López Oropesa. Él colaboró con el texto La Amazonia clama, territorialidades vivas y pedagogías para la resistencia, la reconstitución de sentido y la esperanza. Actualmente es rector y fundador del Programa Universitario Amazónico, vicepresidente laico de la Conferencia Eclesial Amazónica y laico ignaciano, también egresado de esta universidad y miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, y nos acompaña desde el Ecuador. Pues muchas gracias, bienvenidos a este conversatorio. Pues para comenzar esta plática, pues quiero invitar a la doctora Valentina del Instituto de Investigación en Medio Ambiente, pues para que abra con una reflexión que nos prepare para este diálogo y presentación de este dossier 7 de nuestra revista Incidencias. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo quisiera hablar de la pertinencia temática de este número de la revista, fundamentalmente por lo que nos invita el tema que estuvo en el marco de la discusión y que básicamente ubico en 4 o 5 puntos. Que son elementos que están, digamos, y que subyacen, ¿no?, en todos los documentos que fueron presentados y evidentemente en la convocatoria. Primero que ontológica y epistemológicamente se reflexiona sobre qué estamos entendiendo por naturaleza y en relación con eso, cómo estamos estableciendo la relación con ella. En este sentido tenemos 2 perspectivas: la naturaleza como un objeto inerte, externo, dominable, materia prima, recurso explotable, mercancía, disociado de lo social y lo cultural, útil e incluso al servicio del progreso humano. Todos estos, digamos, base y marcadores de una racionalidad capitalista, moderna, instrumental. Y por otro lado, que es el posicionamiento y que es lo que se está tratando de reflexionar en la revista, la naturaleza o las naturalezas como parte de lo social, de lo cultural, de ontologías relacionales, constitutivas incluso de un metabolismo social, por ejemplo, desde el marxismo ecológico, desde la ecología política, o ámbito de interdependencias y cuidado, como se hace desde los ecofeminismos, o base no de los extractivismos, sino de relacionalidades, de reciprocidades y sobre todo, como se ve en muchos países del sur, como sujeto con agencia, y esto pues desde las perspectivas decoloniales o del buen vivir. Ese es un elemento que está y que permea esta discusión. El segundo es cómo cierto concepto o conjunto de conceptos se convierten en hegemónicos sobre esto que estamos entendiendo como naturaleza, que sería la primera perspectiva que yo les comentaba, que es la de la modernidad, la de la racionalidad instrumental, que es sustento de una modernidad capitalista como un proyecto civilizatorio que es el que está detonando las crisis. La crisis socioambiental
desde la otra perspectiva, no es un asunto técnico, no es un asunto ecológico, es un tema social, político, que tiene que ver con una fractura metabólica, con una dominación patriarcal incluso, ¿no? Y esta modernidad capitalista está en crisis justamente por esta visión y esta racionalidad instrumental. El tercer elemento, que me parece que es el que también se toca en el documento, no de ninguna manera de manera tangencial, sino con experiencias muy concretas, ¿no? Algunas exitosas, otras en proceso, con el tema de cómo salimos de esta crisis socioambiental. ¿Es posible salir de esta crisis? Porque a veces parece que es demoledor, ¿no? O sea, no, parece que no hay como salida, ¿no? Y lo que estamos observando y lo que se revisa es que hay, o sea, es decir, si estamos de acuerdo en que esta crisis tiene que ver con desde cómo percibimos y conceptualizamos la naturaleza, esto es modificable. Entonces, tenemos que revisar formas distintas y alternativas, otras maneras de ser modernos, o si quieren, otros posmodernos, ¿no? Pero también justos, sustentables. Lo importante es que estas maneras, estas otras maneras, tenemos que reconocerlas, pero también reconocerlas que han sido negadas, sojuzgadas, oprimidas, demeritadas. Y por tanto también estos temas tienen que ver con la injusticia, ¿no? Para con pueblos, comunidades campesinas, indígenas, para con sus conocimientos, ¿no? Que ahora pues están sufriendo incluso otra oleada de explotación y de despojo, incluso desde la academia, en donde pese a haber sido marginalizadas o estar en una nueva ola de despojo, pues son paradójicamente las alternativas civilizatorias las que detonan este potencial emancipatorio, ¿no? A la vez que pues, están sumidas en grandes paradojas, son quienes los poseen, pues perseguidos, desaparecidos, ¿no? Y asesinados. Entonces, estos elementos fundaron la reflexión, ¿no? Seminario de Lima del otoño que compartimos con Alex, con Diego, ¿no? Que tiene que ver con esta revista, que titulamos Sentipensares ecosociales y nuevos horizontes de visibilidad. Y creo que ese eje se mantiene en la revista, ¿no? Que es la crisis socioambiental no es un tema ecológico, no es ambiental, es civilizatorio. La crisis socioambiental no es exclusiva ni prioritariamente un tema asociado a la falta de mejores tecnologías o a una sobrepoblación mundial, ni incluso ni exclusivamente a la escasez de recursos, sino el resultado de un modo de entender, de organizar y de relacionarlos con un concepto particular de naturaleza que impone lógicas y dinámicas en el marco de este capitalismo, ¿no? Que esta forma de entender o modo de entender la naturaleza no es universal, ni está dado, ni es natural. Es un producto histórico, cultural, político, ideológico. Por tanto, es útil para ciertos intereses, pero fundamentalmente es modificable. Así como se lo inventaron, se puede deconstruir, ¿no? Y al ser conscientes de lo anterior, iniciando por la deconstrucción de este pensamiento, pues es importante reconocer otras comprensiones de la naturaleza, reconstruir los procesos, ¿no? Como primeros pasos en estos horizontes emancipatorios o en estos caminos de construcción de las alternativas civilizatorias. En ese sentido, me parece pues que la revista es una aportación fundamental a esta discusión, primero desde la interdisciplina, porque hay diferentes enfoques, están las relaciones internacionales, la filosofía, las ciencias políticas, la economía, la sociología, ¿no? Que reivindican incluso a disciplinas que están por fuera del área. O que incluso diría, ¿y qué hacen iba a decir, ¿no? ¿Qué hacen opinando sobre estos elementos? Lo que pasa con el documento de Diego, ¿no? En los que usualmente se posicionan posibilidades de estudio y generación de alternativas a la crisis ambiental como herramientas imprescindibles de comprensión desde el análisis detallado de conceptos, pero sobre todo de perspectivas fundantes de enfoques que inundan del discurso sobre la preocupación, pero sobre todo la acción ambiental a nivel internacional y por tanto de esfuerzos globales que al no salir de la lógica del capitalismo no representan salidas verdaderas, ¿no? Entonces, estas nuevas disciplinas oxigenan todos estos discursos hegemónicos que no solo plantean qué vemos, sino incluso qué estudiamos, qué investigamos, qué es pertinente de escribir, ¿no? Y ahí es una de las aportaciones fundamentales, abrir espacio a otras formas de ver, ¿no?
Y bueno, en el peor de los casos, estas salidas verdaderas no solo no son verdaderas, sino que son falsas y están en realidad gestionando la crisis en el mejor de los casos y en el peor, configurando nuevas formas y mecanismos de acumulación por despojo, incluso desde el conocimiento, ¿no? Están haciendo de la crisis un negocio porque no cuestionan las estructuras de poder o las formas de producción y consumo, que es lo que trata pues Alexander, ¿no? Es toda esta perspectiva que ven, ¿no? Desde la filosofía. Y desde las prácticas, ¿no? Salidas agroecológicas, educativas, movimientos sociales, ¿no? La visión desde los territorios, desde otras geografías, desde la transdisciplina, con proyectos hermanos de la Compañía de Jesús, que son emergentes, transformadores, abiertos, como está en el trabajo de Mario, a lo comunitario, a lo espiritual, a lo ancestral, a los buenos vivires. Tal vez como experiencias únicas, ¿no? Concretas, esta crisis civilizatoria a formas diferentes de resistirse, de oponer, pero también de construir proyecto. Y en otros artículos de la incorporación de jóvenes defensores del territorio o de promotores de la justicia socioambiental, como en el documento de Rosario. Todos estos artículos pues son casos en proceso o exitosos de defensa del territorio, como ocurre en el texto de Andrea Sánchez, o que cuestionan, por ejemplo, algo que podría no ser cuestionable, ¿no? Por ejemplo, lo de los parques, ¿no? O sea, y que ponen el papel político de los parques urbanos en el marco de un proceso, pues, de urbanización que está guiado por una lógica de capital que fragmenta ecosistemas, pero también sociedades, como tal nos cuenta Melissa. Y esto solo por citar a los que estamos aquí convocados, y no menciono a los que no, justamente para reiterar la invitación a todos los que estamos aquí, para que pues miremos con detenimiento pues producto que se vierte en la revista, que fue construido con mucho cariño, con mucha disciplina y con mucho rigor. Entonces está abierta la invitación a que lean esta revista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale. Pues ya nos puso el marco general, Vale, de lo que trata la revista, de los temas que trata, principalmente estos debates que decíamos que son ontológicos, son epistemológicos y son formas de ver el mundo, de ver la vida, ¿no? Ante esto, vamos a platicar con el doctor Diego Ulises, que es el que abre que abre con su artículo, abre el dossier, pues de disciplinas que normalmente abordamos estos temas, son las disciplinas más sociológicas. Por eso sería interesante escuchar al doctor Ulises para preguntarle cómo puede la filosofía contribuir de manera práctica a transformar las subjetividades alienadas que perpetúan este ecocidio del que ya nos comentaba Vale, ¿no? ¿Y qué condiciones culturales o institucionales consideras, Diego, que son necesarias para que los proyectos agroecológicos, son los que tratas en tu texto, dejen de ser marginales y se conviertan en modelos predominantes para, pues, contrarrestar estas dicotomías que tenemos en nuestra concepción de nuestra relación con la naturaleza? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. También el texto lo escribí pues con mucho cuidado, mucha atención. Es un tema que más bien recientemente me estoy interesando. Mi formación es una formación más clásica, como en filosofía muy académica, de especialización de un concepto donde cuando uno llega a ese tipo de especializaciones se da cuenta que hay 20 personas en el mundo y a lo mejor es mucho, no 10, dedicándose a eso, los demás ya están muertos. Pero bueno, siempre me llamó la atención también cuestiones que tenían que ver con problemas ecológicos, digamos, en general. Y así empecé a preguntarme, bueno, ¿y la filosofía qué puede decirnos, no? Y justo me topé con que pues este problema es súper complejo y la manera de abordarlo
requiere como de esta perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar, en donde podamos como tener enfoques de distintas perspectivas. Y bueno, por ejemplo, la filosofía en realidad no se especializa en nada en específico, ¿no? Y no podría decir así. Eso, bueno, yo siempre que hablo de eso recuerdo ahí en el Protágoras de Platón que, ¿no? Bueno, los personajes, no recuerdo quién es, Sócrates, creo que Adimanto le está diciendo, bueno, ¿y para qué vamos a ir a ver a Protágoras? ¿Qué nos va a enseñar? ¿No? Si quiero aprender de medicina, pues voy con un médico. Si quiero aprender de cocina, pues voy con un cocinero. Si quiero aprender de pintura, pues con alguien que me enseñe pintura, escultura y demás. ¿Y qué voy a ir a aprender con alguien que se dedica a hacer estas cosas? Bueno, pues en realidad nada en específico, y sin embargo sí nos permite tener como una perspectiva, para decirlo en términos contemporáneos, crítica de las cosas, ¿no? Tomar como una perspectiva lateral y preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí es para mí, justamente, bueno, hay como un montón de betas que incluso imagino que a veces es un poco confuso en mis propios textos, en los textos que voy leyendo, porque justo lo que estoy pretendiendo hacer es como tratar de ir tirando líneas de posibles investigaciones, y una de esas para mí que tendría que ver con una especie de ética en sentido ecológico, ambiental, a lo que nos lleva es que en cierto sentido nosotros también somos responsables a nivel individual, sin que por ello quiera quitar que los mayores responsables son los grandes capitales. ¿No? Las grandes corporaciones, eso no hay duda, pero también nosotros somos corresponsables en tanto que hay una especie de momento, a mí me gusta llamarlo alienación ecológica, jugando con la analogía del concepto de alienación o enajenación, enfrendum, ¿no? Que viene en la tradición marxista, ¿no? En donde, bueno, ahí está empleada en otra perspectiva, pero digamos que el trabajador nos reconoce en la mercancía como producto de su trabajo. Y bueno, hay una especie de alienación ecológica en tanto que no nos reconocemos como parte de las condiciones medioambientales que hacen posible nuestra vida. Es como si creyéramos que somos independientes, pero somos dependientes de un montón de elementos, a veces que microorganismos, bacterias, micorrizas, ciclos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno. Y para mí la pregunta es, ¿cómo es posible que hayamos llegado a ese grado de alienación de creernos separados de la naturaleza? ¿No? Entonces, mi análisis va un poco en esa dirección, y al mismo tiempo, que es la otra parte, bueno, en esa dirección quisiera llevarlo a justo qué puede hacer la filosofía en tanto crítica para ir desmontando todo esto que está en el trasfondo, que además remite a cuestiones ontológicas, epistemológicas, ¿no? Ético-políticas, también, bueno, económicas. Aquí Alexander maneja muy bien el tema, ¿no? Él ya se está convirtiendo aquí muy especialista, muy detallado de todo esto que está detrás y que implica esta concepción, bueno, que implica también una perspectiva ontológica que hay detrás, pero incluso también leyendo el número de la revista, hay un montón de más, vamos a decirlos así, sesgos que nos impiden ver un montón de otras cosas que tienen que ver con asuntos incluso, bueno, lo de los parques también pensaba. En el trasfondo creo que hay una alienación también estética que remite a cuestiones ecológicas y que tenemos muy marcado así como, nuestros jardines, nuestros parques deben de verse podados, geométricamente ordenados, y bueno, ¿y de dónde salió esa concepción, no? Y bueno, ahí va uno y la construcción de este tipo de jardines que empiezan en el Renacimiento, luego viene en la modernidad, donde se empieza a querer, justamente los jardines quieren mostrar nuestro dominio de la naturaleza, y por eso los tenemos perfectamente podados, limpios,
lo cual ecológicamente hablando es horrible. Es mucho mejor un terreno baldío, es una maravilla. Si llega un entomólogo y un terreno baldío al lado de un parque y mide la cantidad de insectos que hay, pues hay mucho más en un terreno baldío, pero justamente tiene que ver también con eso, que estamos tan alienados que como sociedad no aceptaríamos otro tipo de parques porque decimos están feos, están sucios, están descuidados. Y el asunto es, bueno, ¿y qué hacemos para cambiar esa, vamos a decir así, correlación de fuerzas? En una parte yo creo que también hay una disputa del relato dominante, que bien a bien no sé cómo adentrarme a ese debate, ¿no? Yo digo, me parece fundamental empezar por lo menos que la gente por lo menos empiece a poner en duda que es una manera correcta de urbanizar, de construir ciudad, no, incluso si alguien tiene el privilegio de tener el jardín, de tener jardines de ese tipo. Y bueno, para mí es como muy importante esto, ¿no? ¿Cómo damos un relato alternativo y cómo disputamos ese dominio que tienen del relato y de automáticamente identificar, eso se ve feo, ¿no? O automáticamente identificar, no, es más importante, por ejemplo, el automóvil, ¿no? Recientemente ahí en el paro de la UAP, los estudiantes de ARPA pedían un paso peatonal sobre el Atliscayot, y bueno, lo que hicieron es quitar todos los semáforos. A mí eso me parece, es el peor de los mundos posibles, vivir en ciudades que quieran ser como eso. El problema es que el relato lo tienen, o sea, no es como que sean simplemente tiranos malvados que imponen cosas, no, la gente mayoritariamente está con eso. Y dicen, no, sí, qué bueno, ¿no? Así como que, ¿no? Que se chinguen, ¿no? Si no tienen coche, pónganles puentes peatonales, lo cual, no, al contrario, deberíamos de quitarles carriles, pero bueno, eso implicaría que hemos ganado un relato en donde la sociedad quiere otro tipo. Bueno, me estoy concentrando mucho en esto, pero me vino a la mente leyendo leyendo la revista, que hay un montón de perspectivas, pero bueno, justo una de las que más me llamó es esta que tiene que ver con urbanización, ¿no? Porque pues es como muy concreta y muchas veces decimos así como, bueno, cambio climático y no sé qué, y pensamos en, hay que salvar tal selva. No digo que no se haga, pero muchas veces al hacer eso olvidamos nuestro medio ambiente más próximo y cercano, y justamente ahí empieza nuestra alienación ecológica, ¿no? ¿Cuántas plantas nativas conocemos? ¿Saben? ¿No? Yo les pregunto a ustedes, digo, yo me he venido enfermando poco a poco, pero me fui dando cuenta que no conocía nada de eso, ¿no? ¿Cuántos insectos nativos me pueden mencionar? ¿Cuántos árboles, cuántos arbustos, cuántas enredaderas, ¿no? ¿Qué clima tenemos? ¿Cuál es la precipitación pluvial anual? ¿No? ¿Qué tipo de ecosistemas había aquí en la ciudad? ¿No? Porque además vemos que hay 2, 3, era la parte de bosque de pino encino, la parte de selva caducifolia, que bueno, ahora ya es sobre todo matorral xerófilo. ¿Y por qué no hacemos parques que sean como guardianes de esos ecosistemas que había y que sirvan, bueno, cumple un montón de funciones? Entonces, bueno, no quise perderme. La otra parte que quiero resaltar y en lo que estoy tratando de desarrollar, quiero ir a hacer, pretendo hacer una especie de doble juego, tanto con esta tarea crítica de la filosofía, como con qué podemos aprender y en términos generales llamarlos proyectos agroecológicos. Porque hay un montón de cosas muy interesantes. También en la revista se hace mención de varios proyectos que son muy interesantes, que tienen que ver con cuestiones de organización muy específica, con unidades muy precisas, donde se está organizando y se va reflexionando al mismo tiempo que se va haciendo esa organización. Y entonces, muchas veces cuando uno se empieza a informar,
puede parecer abrumador, incluso como desesperanzador, ¿no? Así como, bueno, ya no tenemos alternativa, ¿no? Ya sobrepasamos el 1,5 grados, ¿no? de temperatura, seguramente vamos a sobrepasar los 2 grados. Bueno, si sobrepasamos los 3 ya es la catástrofe así apocalíptica. Y entonces es como, bueno, ya, entonces, ¿qué hacemos? Y existen estos tipos de proyectos que son súper diversos, que vienen de tradiciones muy distintas y que hacen una especie de vinculación entre saberes ancestrales, culturas originarias, perspectivas como muy contemporáneas, y en donde se están como mezclando, para mí son como, no sé si sea la palabra correcta, pero no se me ocurre otra, son una especie como de laboratorio de lo que pudiera ser una sociedad poscapitalista. Porque no solo, porque además hay reflexión al interior de esos proyectos, pero no solo hay reflexión, sino que ya están practicando alternativas distintas de, por ejemplo, de pertenencia de la propiedad, y salir de esta dicotomía como muy clásica, la propiedad privada exclusivamente o la propiedad estatal, y construir distintos tipos de propiedad colectiva. Están igual ofreciendo alternativas a cómo resolver la distribución de la riqueza que se produce al interior de esas cooperativas, cómo producir al mismo tiempo que, en lugar de ver a la naturaleza como una mera materia prima de la cual extraigo recursos, los mecanismos con los que produzco acaban dejando un suelo más fértil del que había antes de que interviniera, y acaban dejando más biodiversidad de la que había antes que interviniera. Entonces, para mí es fascinante. Para mí fue una de las grandes maravillas haber descubierto este tipo de proyectos, y yo siempre que tengo un foro donde puedo, les digo así como, bueno, es que nada más hay que poner proyectos agroecológicos y va a salir un montón. Y afortunadamente, miren, es muy esperanzador. A veces como que uno, como que muchas veces todavía está esto muy colonial, así de, México no, América Latina. Somos avanzada en proyectos agroecológicos. Tenemos un montón de proyectos muy avanzados, algunos ya llevan 3, 4 generaciones funcionando más, que además remiten a formas de organización muy, muy ancestrales, que eso sí, tampoco quiero, para mí sí es un error, tampoco se trata como de romantizar, pero sí son comunidades originarias, indígenas, pero al interior mismo de las comunidades originarias indígenas también hay un montón de alienación. Y también hay un montón de visión de el progreso es que nos traigan cemento y carreteras. No, yo sé que la mayoría de los grupos que defienden vienen de ahí. No lo quiero decir así como nada más, tú eres académico. Pero es que también ahí hay, y eso es resultado de la disputa por este relato de qué es lo deseable, qué es lo atractivo, qué es lo que consideramos valioso, ¿no? Ya ni me di cuenta, pero creo que para ir cerrando, no me puse como cronómetro, y si no yo se me va, no, me pierdo. Justo en el trasfondo también está eso, ¿no? ¿A qué le damos valor? ¿No? ¿Qué es lo importante para nosotros? Recientemente estamos discutiendo ahí en un seminario en donde también participa Alexander, estamos discutiendo el texto de Bruno Latour, ¿cómo se llama? Autour de Gaia, de cara a la tierra, y hay un momento donde empieza a hablar de religión, y dice, bueno, ¿y por qué de repente meto la religión en una cuestión que tienen que ver con cambio climático, crisis ecológica, destrucción medioambiental? Y justo dice, bueno, es que, miren, olvídense de los nombres, de las disputas dogmáticas, religión en el sentido más primigenio de qué es aquello que nos une y a lo que le damos valor.
Y bueno, la verdad es que mayoritariamente el relato lo tiene una visión extractivista, capitalista, en donde aquello que valoramos es, por ejemplo, el éxito individual y económico a costa de lo que sea, ¿no? Ahora también no quisiera ir en contra, así como, entonces que nadie aspire a eso, porque entiendo, ¿no? Alguien que está en una situación muy precarizada dice, bueno, pero es que, pues ni modo que no piense en eso, tengo que sobrevivir. Yo simplemente quiero señalarlo porque ¿cómo hacemos para pensar eso y cómo hacemos para ofrecer posibilidades alternativas en donde no nos quede como única opción tengo que sobrevivir y entonces entrar esta competencia desleal en el mercado porque no hay de otra? No sé si no me voy a hundir existencialmente hablando, no voy a irme a la pobreza extrema. Y entonces, ¿cómo ofrezco una alternativa en que no tenga que decidir como entre esas dos alternativas? Y ahí de nuevo, justamente este tipo de proyectos me parece extraordinario, ¿no? Es otro tipo de emprendedurismo ecosocial en donde sí, obviamente tiene que ser rentable, pues de ahí viven familias, pero rentable produciendo una riqueza que sea, que tenga otro sentido, ¿no? Que tenga otro sentido. Y bueno, con eso lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Ulises. Precisamente aquí, para ser comercial, hay una maestría en Economía Social y Solidaria que en la Ibero Puebla, que precisamente trata de hacer reflexiones sobre estas alternativas que existen en el campo también de la economía para abordar el problema del deterioro ecológico con una economía distinta. Con el papel de la filosofía, con lo que nos comentaba Ulises, me recordó a Ellacuría, que dice que la filosofía tiene un papel crítico, deslegitimadora del discurso, pero también una función creativa, ¿no? Creativa, pues de crear la propia filosofía, pero también quizá en ese sentido de iluminarnos sobre las propuestas existentes, como en este caso la agroecología. Como tocaste el tema de los parques, quisiera invitar ahorita a Melissa, que precisamente ella aborda esta situación del parque urbano en el siglo XXI desde una mirada ecopolítica urbana. Entonces, quisiera preguntarte, Melissa, ¿cómo puede el parque urbano convertirse en un espacio de resistencia frente a la lógica del capital que domina en la planificación urbana? ¿Y qué papel juegan estos parques urbanos en esta reconstrucción del vínculo humano-naturaleza, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Antes de responder la pregunta, a mí me gustaría poner en contexto el punto de partida de mi ensayo, titulado como El parque urbano en el siglo XXI, una mirada desde la ecología política urbana. Y bueno, como Enrique Leff menciona, vivimos en el siglo XXI profundamente marcado por las dinámicas de urbanización bajo la lógica pragmática del capital. Esto quiere decir que las ciudades han sido configuradas por una lógica meramente mercantil, donde el espacio urbano se convierte en una mercancía y la planificación territorial responde con frecuencia únicamente a los intereses privados. El cambio de uso de suelo y las formas de expansión de la mancha urbana propiciadas por el sistema capitalista ha traído consigo graves consecuencias como el aumento de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la fragmentación, la segregación socioespacial, etcétera, solo por mencionar algunos. En este escenario surge una pregunta fundamental, la cual es ¿cómo podemos reconfigurar nuestras ciudades para que sean justas, inclusivas y más sustentables? Aquí es donde entra la ecología política y en particular la ecología política urbana. La ecología política es una disciplina híbrida que analiza las dinámicas entre el poder político, económico y social con el medio ambiente desde un análisis sistémico.
para poder comprender el origen de los conflictos socioambientales. La ecología política urbana, como su nombre lo dice, lleva este análisis al espacio urbano. De acuerdo con el investigador Giancarlo Delgado de la UNAM, lo entiende como una construcción política y ecológica y busca develar las estructuras de poder detrás de los fenómenos de urbanización. O sea, revelar quiénes son realmente los beneficiados y quiénes son los perjudicados ante estos arreglos político-económicos para la producción del espacio urbano y entender las raíces de dichas injusticias. Desde esta mirada, los parques urbanos no solo fungen como un equipamiento decorativo y estético, como lo mencionaba Ulises, sino que pueden ser percibidos como espacios donde se manifiestan dinámicas de poder, disputas territoriales y horizontes de transformación colectiva, que lo voy a explicar a continuación. Entonces, pues contestando a la pregunta de qué papel juegan los parques urbanos en la reconstrucción de este vínculo humano-naturaleza, pues desde la perspectiva de la ecología política urbana, el parque urbano tiene un potencial transformador porque no es solo un equipamiento recreativo decorativo, sino un catalizador que puede impulsar ciudades a ser más resilientes, inclusivas y sustentables. En América Latina, las personas que habitan en la ciudad aspiran a tener una mejor calidad de vida y oportunidades de crecimiento, y en muchos casos así lo es. Y sobre todo las personas que, por ejemplo, migran de la vida rural a la vida urbana pueden tener este diferente estilo de vida y estas aspiraciones a las que pues muchos tenemos por vivir en una ciudad, pero para un gran sector de la población la vida urbana se caracteriza por exclusión, por pobreza y una creciente desconexión con el entorno natural. Por poner un ejemplo de la situación, la Organización Mundial de la Salud recomienda tener al menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante en las ciudades. Sin embargo, en Puebla solamente contamos con 1.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Esto de acuerdo con un profesor e investigador de la UPAEP, lo que demuestra pues claramente una deficiencia importante de áreas verdes por habitante en esta ciudad. Y bueno, frente a esto, los parques urbanos con áreas verdes representan un regreso a las bondades de la naturaleza, ya que uno de los principales componentes de los parques es el espacio natural. Hay algunos parques urbanos que no cuentan con suficiente área verde, pero por general, pues sí, es un requerimiento de los parques urbanos en las ciudades, que cuenten con áreas verdes. Esto quiere decir que tengan árboles, que tengan césped, que tengan a lo mejor y jardines, un cuerpo de agua, etc. Estos elementos ofrecen un espacio simbólico y físico que propicia que las personas puedan reconectarse con los demás seres no humanos y entre sí dentro de la trama urbana. Desde el punto de vista ecológico, la biodiversidad está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas. Por eso es importante la conservación de estos escasos espacios que aún tenemos en las ciudades, por la gran diversidad de servicios ecosistémicos esenciales que proveen. Por mencionar algunos, pues es la captación de dióxido de carbono y proporción de oxígeno, que esto hace que reduzcan los efectos de las islas de calor, que cada vez aumentan. Por otro lado, la infiltración de agua en el subsuelo, reduciendo el riesgo de inundaciones, que pues yo creo que actualmente es algo que es evidente y que no es un tema ajeno a cualquiera de nosotros. Y por otro lado, funcionan como reservorios y corredores ecológicos al ser hábitat de distintas especies, tanto de flora y fauna, las cuales fortalecen la conectividad ecológica entre los distintos parches que están distribuidos en la ciudad, lo que conlleva a tener una mayor conservación de la biodiversidad. Y bueno, además de ser un espacio de coexistencia beneficiosa, diversos estudios respaldan que las actividades en contacto con la naturaleza reducen el estrés, provocan relajación y mejoran los niveles de bienestar de las personas en general. En este sentido, los parques representan una expresión cultural y política, son espacios de encuentro, de identidad, de bienestar psicológico y físico y de ejercicio al derecho a la ciudad. Sin embargo, también es necesario reconocer que estos espacios no son siempre neutros, la mayoría de las veces. Esto sucede cuando su diseño, gestión o ubicación
responde a intereses económicos más que a las necesidades sociales y ecológicas. Por eso la segunda pregunta es esencial para entender cómo hacer que estos espacios sean verdaderamente inclusivos. La pregunta es cómo evitar que los espacios verdes urbanos se conviertan en instrumentos en instrumentos de exclusión. Los parques urbanos con áreas verdes son espacios al aire libre de diferentes escalas, que cuentan con cobertura de vegetación, ya sea parcial o totalmente, y están disponibles a los usuarios directa o indirectamente. Siguiendo la línea de reflexión desde el punto de vista de la ecología política urbana, los procesos de urbanización neoliberales han generado una transformación desigual del espacio urbano, como se ha mencionado. Y según el investigador Giancarlo Delgado, los grupos con poder político y económico suelen decidir dónde se instalan los parques, cómo se gestionan y quiénes acceden a ellos, privilegiando el desarrollo de puntos estratégicos de la ciudad que atraen mayor capital, dejando por un lado al sector popular o a las áreas de la ciudad que no atraen tanto capital como estos puntos estratégicos que comentaba. Esto provoca que la distribución desigual de los espacios verdes en las ciudades implica igualmente un aprovechamiento desigual de los beneficios que estos ofrecen. Los que mencionaba de la proporción de oxígeno, infiltración del agua en el subsuelo, etc. Al tener esta desigualdad de distribución de estos espacios verdes, pues estos aprovechamientos para los habitantes también lo es. Para evitar esta exclusión es clave diseñar políticas y estrategias bajo un enfoque de equidad social. Precisamente, y los parques deben ser espacios democráticos, donde la ciudadanía tenga voz, participación activa desde su diseño, desde su construcción, gestión, y que puedan incluso tener la posibilidad de colaborar en las labores de mantenimiento si es que así lo desean. Esta participación activa fortalecería significativamente el vínculo entre la comunidad y el área verde, además de que lograría comprender de manera más precisa las necesidades reales de quienes utilizan estos espacios, como el parque. La participación ciudadana guiada por esquemas de gobernanza garantiza que la toma de decisiones sea a través de procesos horizontales, logrando que sea más justa y representativa. Por eso, resignificar el parque urbano desde esta disciplina es reconocerlo como una infraestructura ecológica y cultural clave para reconstruir nuestro vínculo con la naturaleza y para imaginar otras formas de vida urbana. Más que un simple escenario, el parque urbano es la expresión viva del vínculo entre la sociedad y la naturaleza. Gracias. Gracias, Melissa. A veces vamos a los parques y no nos imaginamos todo esto, ¿no? Como dices, de espacio, que son espacios de poder, espacios de disputa, y donde podemos nosotros realmente involucrarnos de manera democrática para transformarlos en estos espacios, ¿no? De que nos ayuden a convertir esta relación de cosificación que tenemos con la naturaleza a una relación de coexistencia, ¿no? con la naturaleza. Es una perspectiva ecológica. Bueno, vamos a invitar ahora a uno de nuestros invitados que están en línea, que nos están viendo. Por ejemplo, tenemos ahorita a Andrea, que está en Chicago. Creo que estás por allá, Andrea. Sí, aquí estoy. Ella colaboró con un texto muy interesante que se llama La deficiente representación internacional de las comunidades indígenas, el caso de Ixtacamatitlán. A partir de este enfoque desde las relaciones internacionales y de la ecología política, analiza cómo estas empresas mineras vulneran los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas. Nos gustaría que compartieras con nosotros, a partir de estas reflexiones que tú haces, ¿qué revela el caso de Ixtacamatitlán sobre los límites del sistema internacional para proteger los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas? ¿Qué papel juegan los estados y las empresas en estos debates? ¿Y tú cómo crees que se puede fortalecer esta representación internacional de los pueblos? Muy importante, porque ya como nos recordaba Ulises, los pueblos todavía nos siguen enseñando otra manera de relacionarnos con la naturaleza,
una manera de coexistencia con la naturaleza, diferente a la que tenemos, a lo que nos ha pretendido la modernidad. Te escuchamos. El caso que yo investigué en Ixtamaxitlán revela que hay un gran vacío y debilitamiento del sistema internacional. Y eso visto desde la teoría liberal de las relaciones internacionales, que es la cual en la que yo abordo mi trabajo, la cual justo llama la atención y señala esta importancia de la cooperación internacional y de las instituciones tanto nacionales como internacionales para poder garantizar el respeto, el cumplimiento y la protección de los derechos humanos. El caso de Ixtacamaxitlán es un ejemplo perfecto de, como muchos casos, que actualmente el sistema internacional y en esta teoría liberal, los presentes mecanismos carecen de una efectividad para hacer posible el cumplimiento de esto que está escrito dentro de los papeles que son nuestros tratados y acuerdos internacionales, ¿no? Y esto lo podemos ver a partir de dos problemas y dos puntos muy importantes. El primero es que no se especifican los alcances jurídicos que tienen estas comunidades indígenas dentro de los tratados internacionales para poder ser actores y facilitar esta función de los derechos que se estipulan dentro de estos artículos, ¿no? Y que incluso llega a nuestro segundo punto, que se cae en una gran dependencia estatal, una condicionalidad del Estado. Entonces, dentro de estos tratados, el Estado se convierte como el único mediador y la única puerta de entrada para las comunidades indígenas, para ellos poder tener esta asistencia y protección de sus derechos humanos, lo cual se convierte en un problema cuando es el mismo Estado el cual está actuando como una barrera sistémica, lo que pasó en el caso de Ixtacamaxitlán, ¿no? Algo que me llama mucho la atención durante la investigación de estos tratados es que incluso puedes ver cómo esta condicionalidad estatal está súper señalada dentro de los artículos, y en esto quiero citar el artículo 46 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dice textualmente que esta declaración no autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar la integridad territorial. Quiere decir que el Estado como actor se sigue sobreponiendo ante otros tipos de movilizaciones sociales dentro de este mismo Estado, ¿no? Y lo que ocurrió en Ixtamaxitlán fue el ejemplo más claro de esta situación. El Estado no solo falló en facilitar estas propuestas, resoluciones y protección para las organizaciones, sino que fue, como mencionaba, una barrera sistémica, lo cual empuja entonces a estas comunidades a buscar alternativas para poder ellos garantizar su protección, ¿no? Lo que pasa en Ixtamaxitlán es que ellos buscan a organizaciones nacionales, quienes fueron las que los llevaron a esta conexión internacional. Yo, por ejemplo, ayer en la noche tuve la oportunidad de hablar con esta chica que se llama Adelaida Pérez, que es una chica de Ixtamaxitlán, activista social de este caso justamente desde el 2012 que ella empezó su carrera, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, tu alcance internacional, tus conexiones internacionales, ¿hubieron? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo llegaste a ellas, no? Y ella me decía, es que nosotros no sabíamos que existían estos documentos, estos mecanismos para poder proteger nuestros derechos. Entonces, vemos aquí lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Dentro de las relaciones internacionales me parece que aún estamos muy atados a la idea de observar al Estado como el único actor facilitador con posibilidades de hacer cambios sociales, ¿no? Incluso dentro de la teoría liberal que llama e invita a observar a más actores fuera del Estado que pueden participar dentro de este sistema, ¿no? Y lo que pasa en México, lo que pasa en Ixtamaxitlán es que fue el mismo Estado que primeramente falló en proporcionar esta información, ¿no? ¿Por qué las comunidades indígenas no conocen estos tratados? ¿Por qué las comunidades indígenas no saben que tienen estos espacios también en el sistema internacional, estas formas de movilización para ellos garantizar su protección si es que el Estado no lo cumple? En segunda parte, ya nos lleva a esta parte que creo que también responde a esta pregunta de cómo romper con estos mecanismos coloniales, y es lo que comentaba también ya la profesora Valentina, ¿no? De estos discursos hegemónicos que están muy ligados a esta idea de capitalismo, de lo que estamos discutiendo dentro de este dossier, donde vemos que
para entender que estamos hablando de una colonialidad, entonces tenemos que entender que actualmente nos encontramos en un contexto de neocolonialidad y que este neocolonialismo está y se sustenta por un sistema capitalista, ¿no? Y este sistema capitalista llega a verse incluso, como lo comenta Rojmarini, como se genera esta dependencia de ver al capitalismo como el único medio de desarrollo. Entonces, al condicionar nosotros al capitalismo e imponerlo dentro de las sociedades, claramente se va a anteponer la capital ante el humano. Dentro de este sistema capitalista dejamos de reconocernos a nosotros, personas, como humanos, y empezamos a vernos como medios para mejorar o facilitar este sistema capitalista. Y luego en mi trabajo también menciono cómo se hace esta gran transformación de cómo los derechos humanos ya no se generan para el humano, sino que se transforman y se modifican para el beneficio de este sistema capital. Entonces, dentro de esta ideología capitalista, claramente si no nos reconocemos como humanos, mucho menos reconocer a organizaciones humanas como las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, podemos ver cómo todo esto se va entrelazando uno con otro, ¿no? Cómo empezamos desde nosotros como Estado, reconociendo únicamente un sistema capitalista que nos está empujando a perder estas capacidades sociales que existen fuera de ¿no? Y cómo este sistema capitalista nos está condicionalizando a seguir viviendo en estos sistemas de desventaja económica, desigualdad económica, ¿no? ¿Por qué nosotros en México seguimos aceptando proyectos extractivistas como lo fue la minera de Ixtacamaxitlán en México? Las cuales prueban que no nos están beneficiando tanto como le benefician a los países del norte, ¿no? Esta chica, Itzel, nos comentaba, nosotros no pedimos la minera, ¿no? Nosotros no pedimos que ellos estuvieran aquí. ¿Quién les dijo que querían que vinieran? Y la respuesta la tienes en el Estado. El Estado que sigue ignorando estas organizaciones sociales para anteponer la capital sobre los derechos humanos y sobre la ecología. Entonces, para recapitular rápidamente, el caso de Ixtacamaxitlán nos expone que el sistema internacional y la construcción en el que este está basado ya no está funcionando para adaptarse a las nuevas realidades que enfrentamos. Es importante reconocer que existen actores más allá fuera del Estado que ahora también tienen incidencia política, tienen incidencia internacional, incluso tratándose de comunidades indígenas, como el caso de Ixtacamaxitlán, que ellos sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo de las instituciones internacionales, lograron cerrar una concesión minera de una empresa canadiense en sus territorios. Entonces, para mí este caso me fascina porque creo que deja un antecedente muy impresionante del poder que tenemos nosotros como ciudadanos comunes, que se nos podría decir, para lograr estos cambios, ¿no? Y es justo lo que mencionaba la maestra Valentina al inicio, ¿no? Cuando hablamos de, ¿es posible hacer el cambio? Sí, es posible, claro que es posible, ¿no? Porque justo estas realidades son creaciones de un discurso que se nos es impuesto, pero todo nace y se mueve a partir de estas movilizaciones sociales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir de esta condición colonial? ¿Cómo podemos darle a las organizaciones indígenas una representación justa en el sistema internacional? Pues la respuesta está dentro de nuestras propias movilizaciones sociales. Esta chica, Itzel, yo también le preguntaba, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el problema? ¿Cómo crees que fue que se llegó a esta condición en Ixtacamaxitlán? ¿O qué es lo que se necesita para poder cambiar esta realidad? Y ella me decía que todo comienza desde nosotros. Ella decía, comienza desde la gente que nosotros elegimos para tener en la representación del gobierno, porque, repito, fue el mismo gobierno quienes dieron la entrada a este tipo de proyectos, ¿no? Y lo que Adelaila decía sin darse cuenta es esta política que nosotros hablamos, esta forma de política que en la carrera lo vemos como bottom-up. Estas políticas que nacen de la sociedad y que suben hacia los cargos políticos, que salen de la sociedad,
municipal, a estatal, a nacional, y de ahí lo podemos llevar ya al plano internacional. Entonces, ¿cómo salimos de decolonialismo? Recuperando la esencia del humano, recuperando la idea de que somos mucho más que la delimitación de un Estado, recuperando estos valores y principios que nos identifican, que nos caracterizan como personas, que es lo mismo que comentaba mi compañero al inicio, ¿no? Esta alineación que tenemos, retomar este sentido que tenemos como humanos y el impacto que tenemos en esta conexión también dentro de nuestro territorio, ¿no? El caso de Ixtacamaxitlán, Adelaida me comentaba, no fueron los jóvenes, no fueron las personas con los recursos, fueron los más viejitos de la comunidad más humilde que se paró a defender su territorio, porque para ellos no solo era una tierra en la que el gobierno veía como algo que puedes excavar oro, sino que es parte de su patrimonio. Entonces, si nosotros queremos romper estos discursos hegemónicos, si nosotros queremos salir de este sistema capitalista, es necesario volver a reconocernos desde este centro humano, desde estos centros de nuestros valores, de nuestros principios y salir de esta idea de lo imposible y dejar de vernos únicamente desde lo estatal, sino también desde el poder que tenemos en lo social, ¿no? Y esto lo comenta también Kantoshak, que para hablar de un verdadero desarrollo es importante involucrar la participación ciudadana. Muchas gracias, Andrea. Quiero destacar que tanto Melissa como Andrea son estudiantes de esta universidad y que han colaborado con sus artículos de investigación en esta sección que está abierta para todos ustedes, para todos los estudiantes que están aquí. La sección se llama Nuevas Vocaciones Investigativas, para que ustedes juntos con sus profesores se animen a aportar sus reflexiones. Entonces, seguramente aquí los profesores tanto de Melissa como de Andrea están orgullosos pues de estas reflexiones que hacen, esta crítica que hacen sobre el mundo contemporáneo desde una perspectiva ecológica y política crítica. El tema que aborda Andrea precisamente nos muestra estos debates tanto ontológicos como epistemológicos en torno a nuestra relación con la naturaleza. Y en el fondo está el debate sobre el capital. Y precisamente el capitalismo, este capitalismo del que nos hablaba Andrea, tiene sus estrategias, ¿no? para apropiarse del discurso de la crítica, ¿no? Y se apropia de la crítica del capitalismo para desarrollarse. Y por eso ahorita hay un capitalismo verde, hay una economía verde del capital, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, la misma Coca-Cola financia proyectos, ¿no? de agroecología o de alternativos supuestamente para hacer frente a la crisis ambiental, ¿no? Entonces, este capitalismo se apropia de estas resistencias precisamente para seguirse desarrollando. Y este es el tema que aborda aquí el maestro Alexander López Ganem, que está con nosotros, que es la crítica al capital natural. Vamos a preguntarle qué implicaciones tiene el concepto que llamas en tu artículo, Alex, el panteísmo de mercado para las políticas públicas ambientales actuales. O sea, ¿qué riesgos implica concebir la naturaleza como capital en estas perspectivas de economía verde que están influyendo en las políticas ambientales, ¿no? ¿Cómo puede la crítica al capital natural abrir caminos hacia formas de organización económica que reconozcan la interdependencia entre los humanos y la naturaleza, pero sin mercantilizarla, ¿no? Y creo que este tema que abordas es muy importante porque está presente pues en las nuevas teorías que existen, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía ambiental, ¿no? Gracias.
Gracias, Gabriel. Bueno, primero yo quiero agradecerles a ustedes por haber suscitado la posibilidad de que esto llegara a buen puerto y se concretara. Y que, bueno, pudiéramos tener este diálogo el día de hoy. La respuesta es larga e interesante a estas cuestiones. Es fascinante también en otro sentido. Quizá convenga decir una palabra antes de hablar directamente de capital natural. Esto que yo presenté es parte de una investigación más amplia, como parte del proceso digamos, doctoral. Y nace de una pregunta muy básica. ¿Por qué después de prácticamente 40 y tantos años de desarrollo sostenible estamos bastante peor? Incluso, digamos, ya moviéndonos en umbrales críticos, y aquí, digamos, alguien como Rockström, gente que desde las ciencias ambientales está estudiando estos con la masa crítica, mecánico-estadística, de las leyes, de las tendencias, de la probabilidad. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que estamos frente a una inminente catástrofe y que de hecho ya estamos en medio de ella y que de hecho ya hay poblaciones que la están viviendo o que ya vienen viviéndola desde hace rato. Y pues aquí hay de todo, desde los colapsólogos, que más bien nos dicen, bueno, prepárate para la tierra ignota, digamos, de la catástrofe ecológica versión The Walking Dead, ¿no? Gente como Yves Cochet, que está trabajando cosas así, hasta los que más bien están pensando, bueno, hay todavía esperanza, hay posibilidad. Y por aquí estaba una de las cuestiones que a mí me movieron a meterme en este asunto. Porque, digamos, si uno se pone a hacer lectura y a averiguar, investigar y esto y aquello, se va a dar cuenta de que la respuesta mayoritaria, el nombre que esa esperanza, la pongo entre comillas, les voy a decir por qué, el nombre que la esperanza tiene frente a esta problemática se llama desarrollo sostenible, desde hace algunas décadas. Se presentó así en el informe Brundtland, continúa así en Río 92, Río +20 y toda la serie de COPs que hemos tenido hasta la fecha. Ahora tiene, digamos, nuevos acompañantes. Ahora se llama economía verde, se llaman finanzas sostenibles. Y esto viene, digamos, acompañado de un aparataje técnico-gestivo de los recursos naturales que presenta el problema como algo solucionable, ya lo decía meridianamente claro la doctora Valentina, como un problema fundamentalmente técnico y de mercado. Y ahí es donde me interesó mucho la cuestión. Ya no solo es, digamos, por qué las cosas están bastante más mal que antes, ya rebasamos, como decía el doctor Diego Ulises, 1.5, en 2 esto es una catástrofe, simplemente es una catástrofe. Si ahora ya estamos viviendo varios elementos que incluso gente como Rockström lo reconocen, ellos que son como los grandes expertos de las ciencias ambientales dicen, no sabemos qué está pasando. Confiábamos en 2005 con protocolo de Kioto en que íbamos a tener sumideros de carbono que iban a hacer la diferencia. Los finlandeses pensaban que así iba a ser con sus bosques ancestrales. De este lado teníamos el Amazonas. Se acabó. Ya no están absorbiendo carbono. Están emitiendo más carbono del que absorben. Es un desastre. Y ellos mismos dicen, no sabemos qué está pasando. Aquí hay muchas cuestiones, pero lo grave es que en medio de todo este panorama, que es gravísimo, y algo que siempre digo yo, no solo estamos hablando de una crisis ambiental en abstracto, estamos hablando de una crisis epocal, porque lo que estamos viviendo es inédito, la humanidad no lo había vivido antes en su historia. No habíamos, digamos, el siglo XX lo discutíamos en términos de la Shoah, en términos de dictaduras del lado de América Latina, en términos del desarrollismo devastador que después de la segunda posguerra vino a implantarse, en términos de la otra devastación que supuso la entrada del neoliberalismo, donde América Latina fue una tierra de ensayo. Ustedes saben que a partir, digamos, del asesinato de Allende, la entrada de Pinochet al poder, con la asesoría de Milton Friedman de la Escuela de Chicago, premio Nobel de Economía, digamos, así es como inicia esa historia. Y discutíamos el siglo XX en esos términos. Y la teoría crítica lo discutía, digamos, de raigambre marxiana o de otro tipo, lo discutía en términos, digamos, de crisis cíclicas, de crecimiento. Y era una discusión muy cargada de elementos económico-políticos. No aparecía la dimensión ecológica. Incluso desde la perspectiva crítica no aparecía.
se discutían cuestiones que tenían que ver con el tiempo de explotación, el tiempo de producción. Entonces, digamos, ahora estamos frente a una necesaria vuelta en términos conceptuales, en términos categoriales, y eso, como abordaban los compañeros, pues nos pone frente a una tierra, digamos, desconocida en muchos sentidos. Aunque no es que no tengamos conceptos, aparecen desperdigados por acá y por allá, en la filosofía, en las ciencias sociales, la antropología, especialmente a partir de estudios etnográficos y muy especialmente, sobre todo, a partir de América Latina. Eso yo siempre quiero insistirlo. Lo que se ha venido haciendo en América Latina en el campo de la ecología política y la reflexividad sobre estos asuntos es de vanguardia a nivel mundial. Claro, se publica en español, etcétera, entonces no se lee en la academia dominante. Pero lo que se hace en América Latina es de verdad una cuestión fundamental, debería ser fundamental. Lo que viene haciendo gente como Maristela Svampa, Arturo Escobar, Gabriela Merlinsky, tantos y tantos, Alimonda, ya por ahí hablaban de esta nueva generación de gente integrada, por ejemplo, como Giancarlo Delgado, etcétera. Hay mucho que leer, hay mucha investigación muy sólida. Pero quiero regresar al punto. Frente, digamos, a la problemática ambiental mundializada, que eso es lo que el siglo XX le deja al XXI, una crisis ambiental mundializada con un tren circular, digamos, que tiene comportamientos complejos, no lineales, que nos pone frente a una tierra novísima, donde no sabemos qué puede pasar, donde no es posible hacer predicciones en términos, digamos, mecánico, lineales, ¿no? Sino que estamos frente a sistemas complejos que no corresponden, digamos, a nuestra manera habitual de pensar en torno a la explicación de eso que voy a llamar así muy generalmente la naturaleza. Estamos frente a una tierra ignota en ese sentido. Y parece que de repente nos encontramos con un escenario donde empezamos como a descubrir algo que parece estar llegando a su fin. Justo cuando entra en una crisis de devastación que se expresa como extinción, que se expresa como con estas cosas de terror que decía del Amazonas o los bosques ancestrales en Finlandia, justo en ese momento nos damos cuenta de que había un problema. Pero el asunto está aquí. Desde hace más o menos 40 años, y lo voy a decir de manera muy directa, la concepción de esa problemática está secuestrada por la noción de desarrollo sostenible, por las instituciones que la representan, la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, la CEPAL de este lado, que han reproducido irreflexivamente este discurso, que además es maravilloso. Si ustedes abren el informe Brundtland, se encuentran unas joyas. No solo la afirmación de que, ok, sí, estamos en medio de una crisis, pero no es más importante que el crecimiento económico, y eso nos debe quedar claro. Es el informe Brundtland el que lo dice. Y en Río, artículo 4 el articulado final, derivado del informe final de Río 92, lo dice tal cual. Está muy bien, hay problemas ecológicos, pero no puede haber ninguno de ellos que esté por encima de los intereses económicos de particulares. ¡Pum! Nos dieron en la torre. Porque si eso es lo que se supone que nos va a sacar del asunto, bueno, después de ver eso uno entiende por qué las cosas están bastante peor. Porque además ellos, digamos, en términos generales, y nosotros podríamos estar de acuerdo, el desarrollo sostenible se está realizando, no es que no se realice y no es que falte voluntad política, está sucediendo. Y podemos estar muy seguros de que está sucediendo cuando vemos cuáles son sus fundamentos. Defensa del mercado, defensa, digamos, de un liberalismo muy radical en términos de intercambio favorable a los países desarrollados, concepciones reaccionarias de lo internacional, es decir, se defiende un internacionalismo que interesa nada más a los países desarrollados y en detrimento de los llamados países en desarrollo, que son nada más una bolsita de recursos planetarios, no más que eso, y además un problema que, como decía la doctora Valentina, se mide en términos de sobrepoblación. Ya saben ustedes que desde los 60s, donde tenemos ya antecedentes ecofascistas muy claros, y que luego la ONU los va a retomar, la cosa que es gravísimo. La ONU repite estas cosas que se pusieron de moda en los 60s con la bomba poblacional, la ética del bote salvavidas, tragedia de los comunes, todo ese rollo sociobiológico, luego lo va a repetir la ONU y decir, sí, claro, el problema es la presión que los países pobres están ejerciendo sobre los recursos naturales, carecen del conocimiento técnico, no tienen la educación,
aborazan todo lo que pueden, no administran bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los responsables de la crisis ambiental planetarizada. Hoy tenemos mucha información que desmiente eso en 2 patadas, muy fácilmente. No podemos ver que un solo país consume prácticamente la totalidad, digamos, la tercera parte de los recursos planetarios, que es Estados Unidos. Como decía John Sachs Fernández en una ocasión, si todos consumiéramos la misma cantidad de papel de baño que un ciudadano norteamericano promedio, ya no tendríamos bosques de hace por lo menos 2 o 3 décadas. Y eso es lo que el planeta, digamos, no puede aguantar. Por eso era preocupante el tema de China, porque queriendo importar el modelo de consumo norteamericano, bueno, se necesitan 10 planetas, no hay manera. Y es, digamos, en ese sentido que preocupan, por ejemplo, las opciones, digamos, de un ambientalismo neokeynesiano, pero ese es otro tema como más amplio, porque no alcanza el planeta. ¿Cuál es el problema con toda esta economización? Pues precisamente, ya lo han dicho todos, la reducción de la naturaleza a recurso, ¿no? El término capital natural, además, introduce un elemento, yo lo digo, místico, y revela el carácter metafísico de la mayor parte de los postulados económicos. La economía, como ustedes sabrán, es una ciencia, con comillas gigantes hay que ponerlo, así se concibe a sí misma, a partir de una mala comprensión de lo que la física venía siendo. La economía política clásica intentó trasladar el método de la física para la comprensión de las lógicas sociales, cosa que pues, evidentemente no se puede hacer, ¿no? O por lo menos, digamos, no como lo estaban entendiendo ellos. La economía dominante, porque además hay que distinguir, no es lo mismo, digamos, hablar de economía marxista o economía keynesiana o neokeynesiana que hablar de esta forma dominante de lo económico a la que podemos seguir llamando neoclásica o neoliberal, pero no queda claro en qué sentido continúa una discusión que abre el liberalismo clásico, porque en realidad la borra, la sustituye. La discusión sobre, digamos, esta cuestión de la oposición o de la lógica o de la dialéctica capital-trabajo, la niega y la sustituye por una cuestión donde, digamos, la dicotomía se da en términos de capital y deseo, y donde la economía se reduce a una suerte de mala psicología que estudia las pulsiones y los deseos infinitos, porque somos insaciables según ellos, y no podemos parar con esa insaciabilidad, ¿no? Y digamos, eso se reduce la discusión de lo económico y a la elaboración de modelos que además parten de un supuesto irreflexivo, que es el de equilibrio, digamos, en términos macroeconómicos, etc. Eso no se cuestiona, son puntos de partida a partir de los cuales se dice todo lo demás. En el caso de capital natural, ¿qué se encuentra? Se encuentra la idea de algo que la economía dominante ha perseguido durante mucho tiempo. Si ustedes leen los textos clásicos, digamos, de los economistas políticos clásicos, lo que se encuentran es un intento sostenido a través de múltiples vías de presentar a la economía como una manifestación del mundo natural y que se puede explicar en términos legales, igual que la física lo hace con los fenómenos físicos. La mano invisible del mercado, todas estas metáforas que son parte, digamos, del discurso económico dominante, forman parte de este intento. La economía es un dispositivo que ha avanzado múltiples intentos de presentarse como una extensión, y ya no solo como extensión, sino como idéntica a la naturaleza. El concepto de capital natural, y lo que decía Gabriel en ese sentido es muy notable, porque ya presenta a la naturaleza como idéntica al capital. Hablar de capital y hablar de naturaleza es hablar de una y la misma cosa. Y entonces lo que se dice es lo siguiente: todo este problema que tenemos ha venido porque nos hemos resistido como sociedades a la verdad evidente de que naturaleza y capital son una y la misma cosa. Dios mío. En el momento, dice la economía, en que descubrimos, digamos, esta relación de identidad, empezamos con el verdadero camino de cuidado. Ahora el cuidado es un asunto que hay mucha literatura sobre el cuidado. Ustedes saben que a partir de la pandemia mucha gente reflexiona muy seriamente sobre las lógicas de cuidado, invisibilizadas, sobre quién recaen, en términos de fenómenos de explotación humana y demás, sobre todo en el caso, digamos, de las mujeres, ¿no? Y ahora lo que vemos es un intento de la economía dominante de presentarse como
dispositivo de cuidado. Es tremendo, es tremendo. Aquí, digamos, yo hablo de esta cosa muy filosófica, si quieren, panteísmo de mercado, pero es un panteísmo reaccionario. No es el panteísmo spinociano, evidentemente, es un panteísmo reaccionario porque todo se presenta como atributos de una sustancia universal que tendría, digamos, casi niveles cosmológicos a la que seguimos llamando capital. El error sería habernos resistido a entender entonces que la naturaleza es en sí misma capital. Esto ya aparecía en un libro de los 70s de Schumacher, un alumno de Keynes precisamente, que decía, el problema es que hemos tratado a la naturaleza como renta, cuando en realidad es capital. Desde ahí está metido el asunto. Claro, casi nadie cita a Schumacher, porque además en Schumacher hay cuestionamientos muy fuertes a las lógicas de crecimiento, desde una perspectiva de lo que él llama economía budista, que es interesante, pero tiene sus límites. Y entonces, digamos, estamos frente a una cuestión terrible, porque no solo se presenta esto como lógica de cuidado, y entonces los mercados verdes, la reducción de la comprensión de la crisis a pura crisis económica de crecimiento, todo esto pues tiene implicaciones terribles en cómo entendemos la política pública, en cómo discutimos el problema en términos académicos, cómo empobrecemos sin darnos cuenta nuestra comprensión de, digamos, del problema, pero al mismo tiempo también de las prácticas posibles para encararlo, para hacerle frente. Tendemos a decir es un problema que se va a solucionar con maquinitas tipos de estas de absorción de carbono que están allá en Islandia y estos lugares, que se ha demostrado además que generan mucho más CO2 del que, digamos, en términos netos están absorbiendo. Son estafas, digamos. Estafas con las que Microsoft y otras empresas están cubriéndose de un manto verde. Son más lógicas de greenwashing, nada más. Igual que los mercados de biodiversidad o de carbono, que se presentan como lógicas de cuidado, que en realidad son, digamos, nuevas ampliaciones de lógicas de renta de la vida, como dice Armando Bartra, que continúan precisamente estas lógicas de explotación, devastación, de subsunción, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la revisión de lo económico, no solamente como en esta lógica de lo productivo, es importante. La economía es una manera de, digamos, que históricamente la modernidad nos ha presentado, digamos, una vía dominante de subjetivación, de construcción del humano. Y para concebirlo, para entender cuáles son sus posibilidades, límites y demás. En ese sentido, digamos, revisar a la economía, no ya como esta ciencia o como algo que se pretende presentar como ciencia, sino como un dispositivo que además se presenta como independiente o en oposición a lo social y a lo político, como por fuera de ellos y dominándolos, subsumiéndolos. Es decir, en oposición a la totalidad, digamos, del mundo de la vida. Y en esta suerte de visión cartesiana, de híbris del punto cero, como diría Santiago Castro Gómez, el sociólogo colombiano, donde está con una suerte de Mordor, ubican al Señor de los Anillos, ¿no? El ojo que todo lo ve. Entonces, digamos, esta economía dominante nos presenta problemas en este sentido, es un asunto bien interesante. Algunas se abordan ahí en el artículo y también están de alguna manera discutiéndose en los otros textos. Entonces, pues bueno, hay todo un tema que revisar ahí. Gracias. Muchas gracias, Alex. Pues para seguir profundizando, pues les invito a leer en el dossier este texto de crítica al capital natural de Alexander López Ganem. Pero, pues, como dice la canción una canción que cantaba Mercedes Sosas, que no todo está perdido porque tenemos que ofrecer las cosas desde el corazón, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Pues para ver que no todo está perdido y que hay resistencias, que hay otras maneras de abordar la relación humano-naturaleza y hacer frente a todas estas lógicas capitalistas coloniales, tenemos en el número un texto de Mauricio López Oropesa, que está en Ecuador y que está aquí con nosotros en línea, que escribió el texto La Amazonia clama, territorialidades vivas y pedagogías para la resistencia, la reconstitución de sentido y la esperanza. Entonces vamos a dejar que Mauricio nos platique cómo ve él esta situación,
¿Qué significa desde este proyecto que él acompaña? Decía, él es rector del programa universitario amazónico. ¿Qué significa formar guardianes del territorio en lugar de profesionales del desarrollo de esta lógica capitalista? ¿Qué papel juega la espiritualidad, ¿no?, o la ética en esta reconstitución del vínculo humano-naturaleza? Y sobre todo desde su experiencia, ¿cómo puede la universidad convertirse en un tejido vivo, enraizado en los territorios, que es la experiencia que él está acompañando en Ecuador? Te escuchamos, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a este espacio y la posibilidad de contribuir con esta casa que es mi casa también, la Ibero Puebla, y ahora desde este rol de caminar o intentar caminar con la Amazonía, tratando de que ese sentir el barro sea el que marque y determine nuestras rutas. Debo decir que luego de una formación, que incluso ahora sigo en proceso de formación en un estilo más occidental, la Amazonía me ha ayudado como a dejarme romper todas las concepciones, teorías, los dispositivos previstos, siendo necesarios y valiosos, porque también me han ayudado a definir quién soy y cómo me relaciono con lo otro, con el otro y con el sentido de misterio. Pues la Amazonía las ha reconfigurado, las ha roto, y quizás ese es el deseo más profundo para todas y todos. Escuchando, me venía a la mente un cuento del padre Anthony de Melo, que decía que un misionero había soñado toda su vida con ir al Amazonas y se había preparado muy bien para esa experiencia, y no llegaba el momento, tuvo que esperar un tiempo largo hasta que se dio la situación. Entonces navegó las aguas, experimentó los ruidos, los miedos, las fieras, los encuentros, las culturas, y se sintió profundamente conmovido, se sintió profundamente interpelado. Cuando regresó a su universidad de referencia, quería transmitir eso para todos y todas, y no sabía cómo hacerlo. Organizar una conferencia, publicar una revista, y decidió dibujar un mapa perfecto con todos los detalles del Amazonas, donde estaba cada río, cada comunidad, cada sitio, los peligros de la selva, describiendo también pues con imágenes todo lo que podía hacer. Al día siguiente hizo una copia de ese mapa y la entregó por todos lados. Pasados los días, escuchó que todos alrededor suyo eran expertos en el Amazonas, pues acaso no conocían todos los detalles, todos los sitios, todas las particularidades, y se arrepintió profundamente, porque nada puede nunca sustituir la experiencia personal. Yo quisiera que quizá esto sea una invitación, la territorialidad, más allá de una conceptualización, incluso la noción de, desde las perspectivas donde entendemos el sentido de ecológico como ecosistémico, requieren un encuentro específico y que no tiene que ser como con las distancias ajenas, míticas, misteriosas, sino con, en mi caso yo diría, con las Amazonías que tenemos a un lado, con las Amazonías con las que convivimos cada día, con las Amazonías que también ya han relatado mis compañeras y compañeros previamente, ¿no? Entonces, ante las preguntas que enviaba Gabriel, me parece que más que reconocer o formar guardianes del territorio, ahí podría haber como una trampa de funcionalización. La invitación que hemos sentido en todos estos años, con muchos tropiezos, con muchas dificultades por los marcos epistemológicos, cosmovisiones desde las que entramos en contacto con algunas de estas comunidades, lo fundamental ha sido cómo podemos, de cierto modo, participar en que sean más sujetos de su historia. Se trata de formar sujetos de su historia social, de su historia política, de su historia ética, de su historia ecológica, obviamente, pero también de su historia religiosa, y eso es siempre como el desafío más grande. El trabajo que yo hago está vinculado también al trabajo de la Compañía de Jesús, de la Iglesia, y ahí hay una serie también de
de reconocimientos y enmiendas necesarias, esos pedidos de perdón que no sean vacuos, sin sentido, sino que reconozcan realmente como esas historias de dolor y la colaboración para que se diera una colonización tan subordinadora, pero también al mismo tiempo reconociendo que a partir de ahí, del encuentro, más que de discursos o narrativas, desde el encuentro es que se pueden tejer otras posibilidades. Entonces yo creo que ahí hay como un elemento y que bueno, no se ha mencionado, siendo además, pues creo que como la Ibero en su vocación, la encíclica Laudato Si no es un documento más. La encíclica Laudato Si no es un magisterio de segundo nivel. La encíclica Laudato Si tampoco es solo un repositorio de ciencia, sino que trae dentro de sí toda un proceso programático, una propuesta de cambio civilizatorio que creo que también vale la pena resaltar. Para nosotros ha sido el marco de nuestro ser y quehacer. Tuve el privilegio de participar en la Río +20, en la COP21. Soy profundamente escéptico de esos espacios. Entiendo que deben existir, entiendo la razón, pero participando en esos espacios con comunidades de la Amazonía y sintiendo que entramos en un juego de poder que simplemente vuelve a victimizar, porque así lo hemos sentido, pues uno se queda también con esa invitación a reafirmar la dimensión territorial que promueva sujetos sociales, económicos, políticos, culturales, ecológicos y religiosos para que sean ellos como quienes puedan generar su propia transformación. Miren, una experiencia también cercana, el caso del pueblo Sarayaku, que ha sido uno de los pocos que han tenido una victoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un pueblo de nacionalidad quichua aquí en Ecuador y que cuando se terminó todo el tema de los argumentos del litigio, le preguntaron al anciano sabio de la comunidad en un espacio profundamente occidental con todo el sistema de derecho internacional interamericano como eje fundamental, y le preguntaron al anciano sabio de esta comunidad, a don Sabino, padre de Pati Hualinga, una querida amiga con la que hemos caminado ya muchos años, qué era lo que más había afectado a este pueblo y a esta comunidad con ese proyecto de minería que se estaba también queriendo desarrollar, y con todo el tema de las cargas de dinamita y las pentolitas para poder identificar la existencia del petróleo. Y su respuesta no tenía que ver con una deontología jurídica ni con una noción también de concepción. Decía, los espíritus de la selva se han ido para no volver. Los espíritus de la selva que sostienen nuestra realidad. Para mí eso fue muy importante. ¿Qué papel tienen las espiritualidades? Las espiritualidades en plural, muy importante en todo esto, es que tienen que ayudarnos como a replantear toda nuestra configuración y nuestras concepciones teóricas occidentales necesarias, así como ese ejemplo de don Sabino en el espacio del culmen del modelo jurídico occidental, incorporó una perspectiva que en muchos casos abre esta visión de derechos de cuarta generación, de quinta generación, derechos de la naturaleza, cosmovisiones, y creo que lo que nos dice que no son aspectos ajenos, no es un aspecto a subordinar, no es un aspecto a interpretar, sino que ojalá sea desde la perspectiva del encuentro. Y termino pues con una perspectiva apocalíptica, porque es que el verdadero sentido de apocalipsis es revelación, es novedad. Aunque le hemos dado toda esa carga de fatalidad, la perspectiva apocalíptica tiene que ver con fortalecer el tejido social, rompiendo nuestras instituciones, aunque sea lo más complejo con lo que nos hayamos enfrentado nosotros, luego de casi 12 o 13 años de caminar, de acompañar, de escuchar, de fortalecer procesos más de actoría territorial. Estamos en este proceso muy, muy largo de construcción de un programa universitario amazónico. No le llamamos universidad porque ya la carga que viene con ese concepto enseguida tiene como una dinámica que puede tender hacia una colonización o una recolonización, y más bien estamos
generando un modelo de universidad en salida que se sitúa directamente en las comunidades de periferia, con las comunidades indígenas, con contenidos que resultan no de todas las tendencias o del mercado, sino de estos 12 años de escucha, identificando cómo ayudar o acompañar para que sean más sujetos de su historia. El programa universitario amazónico existe gracias a universidades hermanas como la Ibero de Puebla en esta realidad. La Católica de Ecuador es universidad hermana de la Ibero de Puebla que ayudará a certificar estos programas porque también tienen derecho a acceder a eso, aunque sea paradójico, aquí no hay esencialismos ni visiones idealizadas de los pueblos. El derecho a acceder a educación superior que aparecía en múltiples espacios, aunque con un enfoque comunitario, o la Católica de Río de Janeiro, pues ojalá inspire a que estos procesos, estos espacios y estas reflexiones conduzcan a ser universidades en salida, a ser académicos en salida, a adentrarnos en las realidades, a dejarnos romper por ellas. Y bueno, ahorita con mucha timidez, pero estamos con nuestra primera carrera técnica aprobada de gestión integral del territorio amazónico, cuya lógica parece que no tiene mucho que ver con el mercado y más bien tiene componentes de promoción y defensa de derechos humanos, educación intercultural, salud intercultural, análisis de la realidad, gestión de proyectos y construcción de paz. Y esperamos seguir también avanzando en esta perspectiva también de fortalecer la actoría territorial para que permanezcan o no, porque no somos nadie para decirles que tienen que permanecer, para que puedan elegir permanecer en el territorio con elementos comunitarios que los puedan fortalecer o decidir salir si así lo quieren para que puedan también continuar con sus procesos formativos y seguir siendo voces, insisto, no idealizadas, pero contraculturales que nos ayuden a romper esta perspectiva. Termino diciendo y agradeciendo mucho lo que está en disputa al final. Concuerdo con todo lo dicho, pero desde donde me hace sentido es la lógica del cronos, la urgencia de un cambio inmediato ante la gravedad de la situación, ante todas las devastaciones que estamos viviendo. Eso no puede esperar, pero sin perder la perspectiva del kairos, el tiempo propicio, el tiempo de revelación, el tiempo de espiritualidad. Ahí Teilhard de Chardin nos puede ayudar mucho y siempre uso esta frase porque no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y esto lo cambia todo. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguno de nuestros invitados, pues puede hacerlo por allá. Sí, allá. Si quieren, hacemos un bloque de preguntas. Hay algunas personas que estén interesadas en hacer una pregunta o un comentario. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo principalmente quisiera saber cuál sería para ustedes la invitación principal desde pues nosotros que somos alumnos dentro de la Ibero para poder darle difusión o para poder realizar estas prácticas que nos puedan llevar a un mejor balance entre la naturaleza y nosotros como estudiantes. O sea, porque, por ejemplo, yo estoy estudiando mercadotecnia y obviamente sabemos que hay prácticas no muy éticas dentro, entonces me gustaría saber como cuál es su recomendación o las invitaciones que nos pueden hacer que nosotros podamos luego replicar dentro de nuestros espacios. Muy bien, entonces damos aquí la palabra a cada uno precisamente para que cierren con esta pregunta, ¿no? De qué acciones podemos emprender desde nuestras disciplinas para transformar precisamente esta concepción hegemónica de la relación humano-naturaleza y avanzar a una relación distinta, contrahegemónica, alternativa, ¿no? Que tome en cuenta esta coexistencia con la naturaleza y con otros seres vivos. Pues si quieren, empezamos aquí con Melissa, nos vamos así hasta Alex. Pues bueno, yo como estudiante que también estoy aquí en la Ibero, pues primero sería como tener esta intención de cuestionarse, o sea, las lógicas, sí,
que se proponen desde el capitalismo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita expuse algunas de las lógicas que se ven en el espacio urbano, ¿no? Pero pues este cuestionamiento tú lo puedes llevar a cualquier ámbito del que vivimos dentro de nuestra cotidianidad. Y, por ejemplo, un científico muy reconocido aquí en México, que es Víctor Toledo, él dice que la sustentabilidad es de quien la practica, no solamente de quien la investiga. O sea, sí, la investigación, pues como primera instancia es muy importante, ¿no? Estar informados, leer todos los artículos, o sea, que puedan estar relacionados a lo mejor, y no necesariamente en tu área, pero pues en general, de todas las críticas que se han hecho, o sea, de este sistema capitalista. Y ya de ahí tú ver la manera de cómo puedes, desde tu perfil, o sea, desde tu profesión como mercadóloga, cómo puedes llevar a la praxis esta sustentabilidad. Entonces, yo siento que primero sí es cuestionarse y ya luego es tú, pues sí, mediante la creatividad y desde también tú como, o sea, de tus acciones dentro de la cotidianidad. O sea, porque luego pensamos así en proyectos gigantescos y en intervenciones pues muy grandes, pero pues sí, de lo que hemos visto también mucho en la carrera es que la sustentabilidad es, pues sí, desde empezando por uno mismo, ¿no? O sea, desde nuestras actividades cotidianas y ya eso irlo escalando a nuestras acciones profesionales. Uh-huh. Gracias. Gracias. Andrea, que estás por allá, si quieres también darnos un comentario, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías responder a esta pregunta de nuestra colega? Sí, vaya, no estoy tan especializada en temas ambientales, pero creo que mi recomendación, igual como alumna de la Ibero, es intentar indagar un poco más dentro de tu carrera, qué postulados existen más allá de los clásicos que se nos son presentados en los contenidos, y más que nada yo creo que el acercarte a estos organismos, estos movimientos de la sociedad civil de distintas comunidades que son un poco más ajenas a todo este sistema en el que estamos metidos, creo que puede ofrecerte alternativas muy interesantes que pueden enriquecer mucho tu experiencia como estudiante y posteriormente ya cuando ejerzas como profesionalista. Muchas gracias, Andrea. Bueno, para ir cerrando, le preguntaría al doctor Ulises Diego, ¿qué idea te gustaría que se llevara el público de este conversatorio? La idea, y además aprovecharía como para tratar de responder también a qué podemos hacer, es que nosotros no somos como independientes de todas estas dinámicas y que nosotros tenemos agencialidad, tenemos capacidad de intervención, por más limitada que sea. Entonces, efectivamente, ¿no? En esto que decía, ¿no? Hay una especie de alienación ecológica. Pues lo primero es como despertar una conciencia ecológica. Eso implica cierta formación, cierto estudio, tampoco tanto, ¿no? No se tienen que dedicar a otras cosas dependiendo el área en el que uno esté. Pero bueno, para mí sería el punto de partida esto, ¿no? Como asumirse como corresponsables de lo que está sucediendo y no decir, bueno, yo no tengo nada que ver, sin que por ello lo reduzcamos a que sea culpa de los individuos. O sea, es un asunto un poco enredado porque hay que jugar como con esta multiplicidad, no sé cómo llamarlo, como si estuviéramos jugando en varios niveles y en varios tableros al mismo tiempo, en donde, por un lado, asumir una responsabilidad individual, y hay un montón de cosas que podemos hacer que parecen banales, pero no puedo empezar a hacer compostas, miren, hay insectos que su vida es súper difícil porque ya son desiertos de concreto y viven un día, 2 días, 3 días. Bueno, necesitamos corredores ecológicos y a veces los corredores ecológicos los pensamos así como, grandes intervenciones. Bueno, es que podríamos crear corredores ecológicos en nuestras azoteas y no es tan difícil comprar, por ejemplo, plantas nativas. Aquí, y bueno, sería mi siguiente, involucrarse con proyectos que ya existen. Aquí, bueno, de plantas nativas está algo que se llama Paraíso Colibrí y se especializan en plantas, sobre todo en mirtos, bueno,
nombres científicos son salvias, ¿no? Tienen infinidad de mirtos, no solo nativos, sino endémicos, algunos endémicos de la zona de acá, del centro del país. O sea, solo crecen en ¿no? Tienen la salvia mexicana, Minus y Mayor, ¿no? Bueno, puedo ponerla en mi jardín, no tengo jardín, en una maceta. Es más, ¿por qué no intervenimos camellones? Se me ocurre un montón de cosas, pero son como muy particulares, ¿no? ¿Por qué no crean una especie como de grupo donde digan, bueno, queremos crear un jardín de polinizadores al interior de esta universidad con plantas preferentemente nativas? ¿No? Y bueno, luego consumir a los proyectos que están haciendo ese tipo de plantas, bueno, ese tipo de viveros. Están todos estos mercados alternativos que justamente no se llaman a sí mismos orgánicos, porque el orgánico pues ya se lo apropiaron y es un mecanismo de certificaciones donde hay que pagar y lo tienen dominados grandes empresas y entonces yo voy y me compro en Walmart una lechuga orgánica. No hagan eso. Hay un montón de mercados alternativos en la ciudad. ¿No? Todos esos pequeños gestos cuentan porque empiezo a consumir, no, empiezo a gastar mi dinero en proyectos de gente que está haciendo las cosas de manera alternativa, ¿no? Aquí, bueno, en Puebla está, bueno, yo voy al tianguis alternativo que está por ahí de Laguna de San Baltasar, pero hay un montón, ¿no? Está, bueno, hay uno ahí por la 11, está el de por el Triángulo, es cosa como de buscar, y hay un montón de cooperativas agroecológicas las que uno va a tomar cursos justo de cómo hacer un huerto urbano, cómo hacer baños secos, ¿no? Que los baños secos, individualmente hablando, creo que es lo máximo que podríamos ahorrar, ¿no? Ahorraríamos de agua cantidades descomunales. Entonces, como que hay muchas cositas que uno puede ir pensando, involucrándose, y eso sí, sin perder la parte como crítica, sin caer en esta perspectiva como de la contaminación es culpa de los que tiran basura. No, está bien, tengo que hacerme responsable, no tengo que tirar la basura, pero la responsabilidad de la contaminación no es de los que tiran basura. Eso es completamente mentira, ¿no? De aquí ya se mencionó eso, ¿no? De que a veces uno se deja engañar, ¿no? Cuando va a Europa, a Canadá y ve bosques muy bonitos. No, espérenme, ¿cuántos dióxido de carbono se requiere por habitante para mantener estilo de vida? No son ecológicos, ni aunque tengan sus bosques, que por cierto hay cosas que podríamos imitar, tampoco es como que hay que volverse sectarios y demás, ¿no? Sistemas de transporte muy interesantes, ciclovías y demás, pero no, si vemos los datos y lo pusiéramos en términos per cápita, ¿cuánto dióxido de carbono, cuánta energía se requiere por habitante? La verdad es que nosotros contaminamos mucho menos, ¿no? Incluso China, aunque ya sea el segundo país que más contamine, cuando se pone en términos per cápita, pues son 1.500 millones de habitantes, no contamina ni de cerca lo que Estados Unidos, pero ni de cerca, ¿no? Ojalá si contaminan todos como China. Digo, tampoco es como el modelo ecológico, pero no hay que engañarse, ¿no? No es esta desproporción del estilo americano, ¿no? Bueno, se me ocurren esas cosas, ¿no? Y ya perdón, se me va a mí, me pongo a hablar mucho. Gracias, Ulises. Alex, ¿tú con qué quisieras cerrar? ¿A qué nos invitarías? Bueno, también me gustaría retomar tu pregunta, porque claro, dices, soy de mercadotecnia. Ya por aquí hay una respuesta. Siempre hay opciones, ¿no? Digo, necesitamos no solo pensar en las opciones, sino también formular, como decía alguien, un pensamiento alternativo sobre las alternativas. De eso también se trata. Ahora, yo te escuché y pues recordaba, por ejemplo, la obra pionera de Fernand Braudel. Braudel es un historiador francés. Perdón, me fui con un francés, pero es muy interesante. Él distingue entre, digamos, un mercado propiamente capitalista y mercado sin más, como una lógica social milenaria que siempre ha formado parte, digamos, de las culturas. Esta gran y devastada cultura que voy a seguir llamando México,
Era una cultura, digamos, que estaba fundamentada en una lógica de mercado, digamos, donde el trueque y otro tipo, digamos, de intercambios no mercantilistas era operatorio, era parte de la vida cotidiana. Digo, yo me preguntaría, la mercadotecnia, no sé si haga una revisión epistemológica, ontológica de sus supuestos, del tipo de ética y de las creencias básicas que está sosteniendo. Tú dijiste, hay cosas poco éticas, ciertamente que las hay, porque domina un poco una visión instrumental, o sea, el fin justifica los medios, y si el fin es la ganancia, pues entonces cualquier medio se convierte en válido para conseguirla, y eso puede ser un problema, porque de verdad cualquier medio es justificable en función de ese fin. Si ese medio es la dictadura, si ese medio es la guerra, si ese medio es la devastación, la lógica dominante tiende a justificar, digamos, el asunto. Milton Friedman lo dice tal cual en el capítulo 2 de Capitalismo y Libertad. Él dice, si el fin no justifica los medios, entonces ¿qué los puede justificar? Es brutal, el cinismo es tremendo, es quizás la afirmación ética más grave que se haya escrito en los últimos años. Y bueno, cabría preguntarse qué tanto la mercadotecnia se está pegando a esa visión y qué tanto se puede despegar, porque hay otras formas, digamos, de entender el mercado. Los mercados comunitarios y otra serie de cuestiones que se averiguan en economía social. Hay otras formas de entenderlo, otras maneras de entender esta lógica que no se reduzca a los términos fetichistas, digamos, que criticaba Marx en El Capital. Esta suerte de lógica donde tenemos relaciones de cosas y son las cosas las que tienen relaciones sociales. Yo pienso que se puede pensar en otros términos, así como lo hacía Brodel y así como lo han hecho tantos y desde la economía social y solidaria se viene haciendo, podemos pensar el mercado de otra forma. Yo sé que aquí los marxistas recalcitrantes van a pegar el grito en el cielo y van a decir, ¿cómo? ¿El mercado es malo per se? No. Ahí hay que ser muy cuidadosos. El mercado no es una forma universal sustancial, tiene su propia historia. Y en el capitalismo la forma mercado tiene una forma específica que no tuvo, digamos, en otros momentos de la historia. Entonces hay que entenderla históricamente, ver cuáles son sus limitaciones, cuáles han sido sus consecuencias, qué tiene que ver con este fenómeno de la alienación, de nuestra manera de entender lo público, lo privado, etcétera, etcétera. Y por ahí pues quizá puedes prefigurar un horizonte, digamos, de la comprensión de las lógicas de mercado que salga, digamos, de esta trampa, de esta suerte de jaula epistemológica y ontológica a que la economía neoclásica ha conducido las cosas, ¿no? Bueno, eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Alex. Pues para cerrar con este conversatorio interesante que podemos seguir dialogando aquí, pues quiero invitar a la doctora Valentina, pues que cierre este diálogo y sobre todo que nos diga qué podemos hacer desde la universidad para resignificar nuestra relación humana con la naturaleza. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros desde este lugar en que nos encontramos? Muchas gracias, Gabriel. Híjoles, primero, o sea, me la pones difícil, pero creo que lo primero que hay que hacer es que hay que ser conscientes y estar atentos de los llamados esfuerzos como los que la revista hacen, ¿no? Estar atentos de experiencias y de reflexiones, en donde básicamente lo que se está discutiendo es que nos estamos enfrentando a falsas soluciones a la crisis socioambiental desde posiciones hegemónicas, ¿no? Que se basan en la modernidad cartesiana, en una racionalidad productiva capitalista, en una economía neoclásica y en un ambientalismo de mercado, en un paradigma tecnocrático y desarrollista, en la modernización, en el antropocentrismo. Entonces, lo usual, ¿no?, que es lo que nos dice la compañera estudiante, ¿no?, es encontrar estudios que no demeritamos su existencia, su relevancia, ¿no?, en donde pues se buscan soluciones técnicas, tecnológicas, el cumplimiento de los indicadores y metas acordadas a nivel global, que bueno, vale la pena también decir que las que menos los cumplen son esos países que más contaminan, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de nación, ¿no? Son países que no se comprometen con las propias iniciativas que están imponiendo a nivel global.
en donde a lo máximo, es decir, tenemos que ser conscientes de eso, ser críticos de ese paradigma. Es muy difícil salir de él, pero necesitamos conocerlo. La revista nos pone en esencia eso y desencializar ese discurso. A veces no nos queda de otra más que hacerlo, ¿no? En donde como mucho se promueve la internalización de los costos ambientales, en donde se le pone valor a lo invaluable, ¿no? Como los valores intrínsecos o toda esta cosa que decíamos de lo espiritual, ¿no? Y donde pues se imponen sanciones a los que contaminan, ¿no? Para que se comporten responsablemente, cuando esto a veces es menos costoso que responsabilizarte, ¿no? Entonces, lo que se necesita no es asignar un precio a la naturaleza, ¿no? Sino transformar las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones políticas. Y creo que la revista es una muy buena posibilidad de que los estudiantes se acerquen a estas posiciones, que a veces es muy difícil verlas desde carreras, pues que justamente como que apuntan, ¿no? Al paradigma que justamente se está criticando. Entonces, yo creo que es muy importante, o sea, qué bueno que existan estos espacios, qué bueno que puedan verlo, que puedan asumir una posición crítica, y creo que algo adicional, y es algo que lo que decía Mauricio, es que además al estar en una obra educativa confiada a la Compañía de Jesús, tienen otros elementos de carácter muy importante, ¿no? Como las encíclicas, las exhortaciones, las preferencias apostólicas, que están haciendo un llamado ético a la transformación, ¿no? Entonces, las salidas y las respuestas no existen en realidad, pero hay un eje puesto y un eje con el que la universidad está comprometido a nivel mucho mayor que la universidad, y que de alguna manera estamos, digamos, obligados a conocer y a impregnar en nuestras acciones, ¿no? Entonces, creo que tienen un conjunto de insumos para justamente desde este conocimiento pues muy fundado y en argumentos críticos, pues puedan ustedes emprender pasos nuevos, ¿no? Los pasos que nosotros en nuestra generación o los de nuestros padres no dimos y que pues ustedes tendrán que dar. Muchas gracias, Valentina. Pues muchas gracias a todos. Creo que nos queda mucho por hacer, pero hay que empezar por prácticas cotidianas. Gracias.